Los saludo a todos muy cordialmente. En primer lugar, mi saludo al padre Wilmar Sánchez, rector de la Fundación Universitaria Luis Amigó, y al padre Sandro Castaño, director de los programas de Filosofía y Teología. Les agradezco mucho la invitación que me han hecho a participar en este seminario. Saludo también a la doctora Olga Vázquez, a los demás decanos, profesores de la universidad. Mi saludo cordialísimo a los religiosos y terciarios capuchinos y a las religiosas terciarias capuchinas. También a los miembros de las demás comunidades religiosas aquí presentes. Mi saludo a la hermana Amparo Piedrahíta y a todos los laicos amigonianos. Los saludo a todos ustedes, queridos profesores, empleados de la universidad y estudiantes. Para mí es una verdadera alegría poder estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la vida de esta universidad y haciendo parte también de este seminario sobre la compasión y la misericordia como un itinerario a la reconciliación. Pienso que este seminario se inscribe muy bien dentro de la misión de la Universidad Católica y dentro de la vida de la Iglesia marcada este año por el jubileo de la misericordia que ha convocado el Papa Francisco. La misión de la Universidad Católica, en efecto, es ser una presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura y de la transformación social. Y por tanto, la universidad tiene que llegar con unos temas, con unos horizontes y con unas propuestas que la Iglesia tiene para sectores especializados del mundo de la cultura y de la sociedad. Pienso que este tema de la misericordia es uno de los que hoy permite un diálogo con el hombre actual y abre caminos para la transformación del mundo. Yo creo que esto es lo que ha pensado el Papa Francisco cuando ha convocado este año jubilar y en la bula Misericordiae Vultus nos ha presentado la misericordia como una revelación del misterio de Dios, como la ley fundamental que está en el corazón de todo ser humano que quiera comunicarse con sus semejantes, como la vía que nos une a los hombres con Dios porque nos permite la experiencia de ser amados, como una condición para nuestra salvación y como una fuente de alegría y de paz. Desde el primer número de esta bula aparece así, en un contenido denso, toda la realidad de la misericordia, como una verdadera propuesta de salvación para cada ser humano y como un programa de vida para toda la humanidad. Hoy nosotros hablamos muy fácilmente de misericordia, pero el concepto y la realidad de la misericordia no siempre han sido bien vistos. En la antigüedad, por ejemplo, Platón pensaba que la misericordia es una debilidad. Aristóteles creía que la misericordia es una sensibilidad propia de los niños y de los ancianos. Los estoicos, y especialmente Séneca, tenían la misericordia como una enfermedad del alma. Y si venimos a tiempos más recientes, Nietzsche pone la misericordia
dentro de la moral de los esclavos, aquella que es propia de los débiles, de los ignorantes y de los incapaces. El superhombre no se compadece. El superhombre no tiene la debilidad de la misericordia. Pero podríamos extrañarnos mucho más si nos damos cuenta que hace 50 años este concepto de misericordia no estaba trabajado, considerado en la misma teología católica. En la década del 50 se publica la Enciclopedia de la Fe en 5 volúmenes y no estudia la misericordia. Y se publica también el Diccionario de Teología Católica en 15 volúmenes y no aparece la voz misericordia. Es en el posconcilio cuando empieza a hablarse y a señalarse en la Iglesia la misericordia. Y especialmente el Papa Juan Pablo II, con su bellísima encíclica Vives in Misericordia, quien nos muestra este camino para la humanidad. Pero yo creo que tendríamos que extrañarnos todavía más si nos damos cuenta que, siendo la misericordia un mensaje fundamental del Evangelio, hemos vivido 2000 años en el egoísmo, en la agresividad y en la violencia. Y unas poblaciones a las que se les ha mostrado la misericordia de Dios revelada en Cristo, no han podido aprender a ser misericordiosos como el Padre. Por eso realmente es importante venir sobre este tema una y otra vez, tratar de escudriñar su contenido profundo, lograr penetrar en todo lo que Él implica para nosotros. Démonos cuenta que desde el Antiguo Testamento, cuando Dios aparece, aparece como el Dios de la misericordia. Los profetas nos presentan constantemente a Dios no como una sombra, no como una abstracción, sino como alguien real, comprometido con su pueblo, alguien que tiene un corazón que se conduele, que sufre por las necesidades, por las injusticias, por las situaciones que vive su pueblo. Desde esa perspectiva podemos encontrar nosotros textos bellísimos en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, en Oseas, en Amós. Los salmos igualmente nos revelan un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Un Dios que sabe de qué estamos hechos y sabe entender nuestra realidad. Sobre todo los salmos 98 y 103 nos permiten un acercamiento al Dios lleno de misericordia. Para hablar de la misericordia de Dios, en el Antiguo Testamento aparecen 2 palabras y es necesario considerarlas porque luego, al hacer la traducción al griego, se usó una sola palabra, eleos, que es la misma que está en el Kyrie eleison, con el que decimos: Señor, ten piedad, ten misericordia. Pero el eleos griego no revela la riqueza que entrañan las 2 palabras hebreas con las que Dios aparece misericordioso. La primera de esas palabras es Hesed y significa la fidelidad, significa la responsabilidad sobre el propio amor. Es decir, el que ama es responsable de aquel a quien ama, lo lleva adentro,
lo cuida, lo protege, lo sostiene, le es fiel. La otra palabra hebrea para hablar de la misericordia de Dios es la palabra rahamim. Y esa palabra hace referencia a las entrañas maternas. En ese sentido es célebre el texto de Isaías en el capítulo 49, versículo 15, cuando dice: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara de su hijo, yo no me olvidaría de ti. Aparece Dios con entrañas de madre. Es muy interesante esto, esta dimensión femenina en Dios. El Papa Juan Pablo II, en su carta Mulieris Dignitatem, explica que la persona humana es imagen y semejanza de Dios, y que la persona humana existe en la doble dimensión de varón y mujer, y que por eso no debemos extrañarnos de que a Dios se le apliquen rasgos paternos y rasgos maternos. Si hablamos analógicamente de Dios, allí, en esa comparación, cabe también la compasión de una madre, el dolor visceral que ella vive por el hijo de sus entrañas, para decir, para balbucear algo del insondable misterio del amor de Dios. Pero la revelación de la misericordia de Dios no aparece en esas palabras. La verdadera revelación de la misericordia de Dios aparece en Cristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. ¿Quién entrega un hijo? Solo el que tiene entrañas de madre. Por eso Jesús de Nazaret es la revelación definitiva de la misericordia de Dios. Quien quiera comprender a Dios tiene que mirar a Jesús. En su ser ya está presente el amor de Dios que nos ha amado desde toda la eternidad y nos ha dado a su Hijo. Jesús revela la misericordia de Dios también con un anuncio gozoso de que Dios se compadece de nosotros, de que Dios tiene ternura y de que Dios no abandona nunca al perdido y al pecador. Y en ese sentido es paradigmático el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Diríamos todo el Evangelio de Lucas, pero especialmente este capítulo 15 con las tres célebres parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, y de una mujer, de un pastor y de un padre que buscan y que se alegran al encontrar, para hablarnos tanto de la actividad de Dios buscándonos como de su fiesta interior cuando nosotros llegamos de nuevo. Jesús revela la misericordia de Dios con sus gestos. Es revolucionario en esa forma de acercarse a los pobres, a los pecadores, a los excluidos de la sociedad. Precisamente esas parábolas de la misericordia son para explicarle a los doctores de Israel por qué Él se comporta así. Sencillamente porque se comporta como Dios. Como obra Dios, así está obrando Él. La gran revelación de la misericordia de Dios en Cristo aparece en su pasión, muerte y resurrección. San Bernardo dice que en la cruz es como si se rompiera una bolsa donde estaba contenida toda la misericordia de Dios,
para que no dudáramos nunca más de que cuando Cristo nos amó hasta el extremo, Dios lo dio todo por nosotros. Y el Papa Juan Pablo II tiene palabras muy bellas en la Dives in Misericordia para hablarnos de la cruz y la resurrección como la gran revelación de la misericordia de Dios en Cristo. Pero podríamos ir todavía más lejos. La revelación, y no solo la revelación, sino la donación de la misericordia de Dios, la hace Cristo cuando nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios entregado a nuestros corazones. Es Dios mismo, en cuanto es amor, compasión, ternura, bondad, dado a nosotros para que seamos capaces de perdonar, de servirnos mutuamente, de amarnos por encima del mal que recibamos y de vivir hasta dar la vida por los demás. El ideal propuesto por Jesús de dar la vida por los otros no se logra como una teoría que entra al oído, sino como una recepción del Espíritu de Dios que desde nosotros ama con el mismo amor de Dios. Yo quisiera, más allá de estas reflexiones teológicas y espirituales que tendrán en abundancia en este día, llegar a dos aplicaciones concretas de una meditación, de un conocimiento, de una práctica de la misericordia. La primera es que lleguemos a tener experiencia de la misericordia de Dios. De nada sirve que nos quedemos todo un día o un año en un curso teológico o toda la vida hablando de la misericordia si un día siquiera no llegamos a sentir que Dios es misericordia para mí. A esto no se llega por un esfuerzo racional. A esto no se llega por una excepcional inteligencia. A esto no se llega por la convicción de un expositor. A esto se llega por un don del Espíritu Santo. Hay un día, hay un momento en que yo logro entender que Dios es rico en misericordia, que Dios es compasivo, pero no en general, sino conmigo. Y ese día la vida le cambia a uno totalmente. Yo quisiera que hoy, de alguna forma, ustedes tuvieran esa experiencia de la misericordia de Dios. Esa experiencia de la misericordia de Dios debe verse en la propia historia personal. Cuando uno hace una lectura de su vida, desde su nacimiento, su infancia, su juventud, la misión que le han entregado en la vida, todo lo que uno ha vivido en la relación con los demás, su experiencia en la iglesia, uno no puede concluir sino: el Señor es compasivo y misericordioso. Ha tenido compasión de mí. Se ha mostrado conmigo lleno de bondad y de misericordia. Llegar a hacer esa lectura de la misericordia de Dios en la propia vida es empezar el cielo, porque eso va a ser el cielo. Cantar eternamente las misericordias de Dios, compartir con los otros las misericordias que Dios tuvo conmigo, alegrarme, vivir la fiesta de estar eternamente con el Dios que me ha amado desde antes que yo naciera. ¿Cómo se cambia la vida cuando uno la lee en la clave de la misericordia de Dios? Esa experiencia de la misericordia de Dios, esa experiencia personal, tiene que afectar, tiene que informar,
tiene que configurar también la propia espiritualidad. A nosotros nos falta un cultivo espiritual más grande, más profundo, más serio. A veces nos contentamos con una religiosidad pasajera. En ciertas ocasiones intelectualizamos mucho la vida espiritual. La vida espiritual no es sino esta única vida que yo tengo, porque no tengo sino una, pero guiada por el Espíritu de Dios y por lo mismo informada por el amor de Dios. Cuando se llega a una verdadera espiritualidad cristiana, uno empieza a ser misericordioso como el Padre. La experiencia personal de la misericordia me lleva no solamente a experimentar en mi vida la misericordia de Dios, sino a entender que yo soy un reflejo, una imagen, una semejanza de ese amor. La experiencia personal de la misericordia debe también marcar nuestra oración. El que llega a sentir la misericordia de Dios, ora de otra manera. La oración se vuelve una alabanza gozosa, una acción de gracias interminable. Es que Él es bueno. Eso es lo que canta y repite el gran Jalel de Israel. Porque es eterna su misericordia, porque su amor no tiene fin. Y es una oración que intercede, que implora, que busca la misericordia de Dios para todas las demás personas del mundo. Hay una cosa extraña. Cuando se llega a sentir la misericordia de Dios sobre mí, yo empiezo a sentir compasión por todos los seres humanos y a querer que todos vivan esa experiencia de misericordia. Y por eso suplico: derrama, Señor, tu misericordia, que tu misericordia venga sobre nosotros. Como recitaban los salmistas, como sigue haciéndonos orar hoy la liturgia. La experiencia personal de la misericordia de Dios tiene que informar también nuestro compromiso social. No podemos quedarnos simplemente con un sentimiento interno de la misericordia, con una forma de vida o con una oración. Es necesario llegar a un compromiso concreto. El que tiene experiencia de la misericordia de Dios es también compasivo y misericordioso con todos los que sufren. Lo que Jesús sintió, que al acercarse a los leprosos, a los pobres, a los desposeídos y a los pobres, lo llenaba de alegría, lo debemos sentir también nosotros. No es una carga acompañar a los que nos necesitan y a los que sufren. Es un honor, es una alegría, es un signo de que en nosotros ya vive, trasciende y reina Dios. Un signo del reino de Dios en mí es esa capacidad de compromiso eficaz y concreto con todos los que sufren, con todos los que me necesitan. De manera que la experiencia personal de la misericordia es muy completa, porque va desde el análisis de lo más íntimo de uno mismo hasta un compromiso social con todos. Y yo quisiera que, viendo la necesidad que tenemos de entrar en esa experiencia de la misericordia, tuviéramos un ejemplo. Y el ejemplo que les quiero proponer es el de la Santísima Virgen María. Ella, de un modo excepcional, vivió la misericordia de Dios. Una joven que de repente se encuentra con el designio de Dios sobre su vida,
que le cambia totalmente el proyecto, que la pone incluso en riesgo frente a las leyes de Israel. Y sin embargo, ella, en su juventud, es capaz de decir, si Dios lo ha dicho, si Dios me ha escogido, si Dios así me ha amado, que se haga en mí según su proyecto, según su palabra. La anunciación es una experiencia profunda, una experiencia existencial, una experiencia definitiva en una vida de la irrupción de Dios con su amor y su misericordia, asumiendo la persona, transformando la persona, integrando la persona en el plan de la salvación, logrando que la persona suba a la altura de Dios. Y fíjense que eso lo vivió tan hondo María, que cuando se fue a Incarín, allá en las montañas de Hebrón, a visitar a su prima Isabel, y se fue, ¿saben por qué? Para vivir la misericordia. Porque supo que su prima estaba esperando un hijo ya anciana, que le faltaban 3 meses, y la Virgen se fue a servirla durante esos 3 meses. Y aquellas 2 mujeres llenas de Dios no pudieron sino contemplar todo el plan de Dios sobre ellas y desde ellas en toda la humanidad. Y allí es cuando María entona ese himno de alabanza, de alegría y de gratitud, proclamando las grandezas de Dios, que se fijó en ella, la pobre esclava, y que la hizo grande, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso y su misericordia se extiende de generación en generación. María canta, no le cabe adentro la experiencia de la misericordia de Dios. Grita que Dios es bueno, que Dios es fiel, que ella lo puede testimoniar, porque llegó hasta su carne y la transformó. Pero María tiene también la experiencia de la misericordia de Dios al pie de la cruz. Y este es un pasaje muy grande, sublime. Allí hay un misterio. Allí el Padre rico en misericordia se vuelve como insensible frente a su propio Hijo, que le grita, que lo busca, que le dice que lo ha abandonado. Y el Padre no ve al Hijo, que muere en la inmolación del dolor y del amor. Pero el Padre está viendo a todos los demás hijos. En esa obediencia y en ese amor les está enseñando a todos los hijos a reparar la soberbia de Adán para entrar por el camino de la salvación. El Padre se hace como que no responde a su Hijo único para hacerse responsable de todos los demás. Y allí en la cruz María vive la misma experiencia. Tiene que perder a su Hijo para recibir una maternidad espiritual en la que nos engendra a todos nosotros. Ella participa del mismo movimiento de la misericordia de Dios, que si se da fundamentalmente en Cristo, alcanza a toda la humanidad. María en la cruz está con las mismas entrañas maternas del Padre, acogiéndonos a todos nosotros en una maternidad espiritual. Y yo pensaría que María vive esta experiencia personal de la misericordia de Dios también en Pentecostés. Los textos sagrados son lacónicos, pero nos abren unos ventanales formidables para comprender el misterio. ¿Cómo es que esta comunidad naciente se congrega en torno a la Madre de Jesús,
a la que Jesús había constituido en la cruz madre de la iglesia. Allí ella está viviendo la misericordia del Padre con estos primeros discípulos del Señor. Y es la oración, el amor, la fuerza de unidad de María lo que logran el prodigio de Pentecostés, que como un fuego invade a los apóstoles, que como un viento impetuoso los saca de sí mismos y los lleva al anuncio del Evangelio hasta los confines del mundo. Así María nos muestra cómo se vive la misericordia de Dios adentro, cómo se ora en la misericordia de Dios y cómo uno se compromete en el anuncio y en la construcción de la misericordia en los demás. El segundo campo concreto en el que yo pienso que debe aplicarse todo este tema de la misericordia es el de la construcción de una civilización de la misericordia. Estamos en una crisis de civilización. No me alargo sobre ese tema porque sería materia para mucho rato. La humanidad está ensayando una nueva forma de ser, de relacionarse, de construir la historia, de proyectarse hacia el futuro. Y yo creo que en este momento de transformación cultural y social, los católicos tenemos la obligación de iluminar el camino con esta realidad profunda de la misericordia. Miren cómo hemos construido una sociedad desde el egoísmo y la codicia. Analicen ustedes todos los comportamientos de la sociedad de consumo. Miren el actuar ordinario de las personas en la familia, en el trabajo, en los barrios. Contemplen los principios y los valores que nos guían. Todo está en defenderme yo, imponerme yo, conseguir yo el placer y el bienestar, y todo mediante el dinero, que es la fuente de los bienes que yo aspiro y que yo quiero. Una sociedad construida desde el egoísmo y la codicia camina irremisiblemente hacia su disolución y su ruina. Es preciso romper ese círculo cerrado del egoísmo con la misericordia, con el amor que se da, con la entrega de la vida, con la capacidad de compadecerse de los demás, con el empeño de construir algo nuevo en cada persona y en toda la sociedad. Yo creo que tenemos que construir una civilización de la misericordia superando el concepto de justicia. La misericordia no está contra la justicia, la trasciende. En muchas ocasiones nosotros nos hacemos un conflicto para practicar la misericordia pensando que quebrantamos la justicia. Nada más equivocado. La justicia por sí misma no basta. Los mismos romanos que crearon todo el aparato jurídico, toda la estructura judicial, cuando analizaron y fueron hasta el fondo, comprendieron que el sumum ius est summa injuria. ¿Eso qué significa? Que cuando el derecho y la justicia se van hasta el extremo, se vuelven injusticia. Platón hizo más de 60 constituciones para ciudades en la antigüedad e hizo toda una estructura jurídica para que la sociedad funcionara. Pero finalmente concluía siempre: si no se da una amistad entre los habitantes de la ciudad, no hay justicia. Cuando nosotros queremos aplicar la justicia hasta el extremo,
siempre encontramos la forma de evadir la justicia. Lo que decían los romanos, sumum ius, summa injuria, nosotros lo decimos de otra manera: hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, yo me burlo de la justicia, yo me le salgo por el atajo a la justicia para poder defender mi egoísmo, para poder imponer mi yo. Se requiere una estructura social donde la justicia se complemente con la misericordia, se ilumine desde la misericordia, se logre realizar en la misericordia. Yo creo que tenemos que construir una civilización de la misericordia donde le demos el verdadero puesto que tiene la mujer. Porque, como comentaba ahora, la palabra misericordia trae su origen de las entrañas maternas. La compasión, la ternura, la misericordia están en la estructura femenina, en lo que el Papa Juan Pablo llamaba el genio, el aporte singular de la mujer a la sociedad. ¿Cómo lográramos eso? ¿Cómo pudiéramos acrecentar esa capacidad de la mujer de ofrecernos este elemento propio de su condición femenina, indispensable para hacer un mundo más justo y más humano? Lo que empieza en la maternidad de la mujer debe concluir no solamente en engendrar un hijo, sino de alguna manera engendrar el mundo. Y esto es lo que está en el fondo de la consagración religiosa femenina. Yo pienso que tenemos que hacer una civilización de la misericordia. Y para hacer una civilización de la misericordia tenemos que poner al centro a Dios. Hemos entrado en una cultura, en un laicismo, porque envalentonados con la técnica y con la ciencia, pareciera que no necesitamos a Dios, que podemos vivir sin Él, que nuestros problemas los resolvemos por nuestro ingenio y nuestras fuerzas. Y no, hay mucho más para poder ser hombres y mujeres cabalmente realizados que la técnica, que la ciencia, que los desarrollos sociales. Es preciso poner a Dios, a fin de que tengamos la experiencia de su proyecto de salvación y de su acción salvadora en nosotros. Sin Dios no hay sentido en la vida. Sin Dios no hay fuerza para realizar nuestro proyecto personal y nuestra misión social. Sin Dios no hay esperanza, ni en este mundo, ni en el que viene. Por eso, una civilización de la misericordia implica una presencia amorosa de Dios. Y yo creo que por eso el Papa Francisco, en este momento en el que la Iglesia está empeñada en una nueva evangelización, en llegar a los sectores donde no se cree en Dios, nos ha propuesto contemplar a Dios, que es misericordia, y ser misericordiosos como Él. Es una puerta de entrada, es una puerta santa, no solamente para llegar a Dios, sino para llegar a la libertad, a la felicidad, a la plenitud del ser humano. Y yo quisiera que este segundo ámbito concreto, práctico de la misericordia, lo ilumináramos con el ejemplo de alguien muy querido para ustedes, Fray Luis Amigo. Él es un hombre de la misericordia. Desde joven está atendiendo a los reclusos, a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Como sacerdote se dedica a interceder. Es la primera misión de un sacerdote, a interceder por la humanidad, a atender en el sacramento de la confesión a los que necesitan la reconstrucción de su vida,
a predicar de muchas formas el amor de Dios. Pero él recibe un don particular del Espíritu, un carisma fundacional que entraña un aspecto concreto de la misericordia de Dios. Ese campo amplio de atención a los pobres, a los reclusos, a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, a los desheredados, que él vive y que lo configura con Cristo pastor, porque cuando lo hacen obispo, adopta precisamente como lema de su episcopado, animam pro ovibus, doy la vida por las ovejas, animam pro ovibus. Eso que él vive personalmente y que practica en el ejercicio de la misericordia, él lo quiere prolongar y proyectar más allá de su propia vida terrena, por una gracia que recibe de fundar familias religiosas, a fin de que su corazón de pastor siga actuando en la iglesia y en el mundo. Y él encuentra, como decía ahora el padre Wilmar, un aspecto en el que la misericordia de Dios se hace concreta y específica, y le entrega a su familia espiritual y apostólica, le entrega eso que él mismo ha recibido, el servicio de la reeducación, el trabajo de reconstruir la persona humana, el llegar a atender a aquellos que están enfermos, que están solos, que están extraviados, que están perdidos, y ponerlos de nuevo en el corazón de Dios. Ese es un carisma que revela completamente la misericordia, porque miren, ustedes han puesto como tema del seminario compasión y misericordia. La compasión es la primera parte. La misericordia no se puede quedar en la compasión. Compasión es sentir con el otro, pero más allá de sentir con el otro, hay que ir a construir al otro, a trabajar el otro, a lograr que el otro sea. La misericordia es un amor creador. Por eso tenemos un concepto muy equivocado de la misericordia cuando pensamos que la misericordia es comprender, tolerar y dejar pasar. Tenga misericordia de mí es no me cobre nada, no cuente nada, no vaya más de aquí. Y eso no es la misericordia. La misericordia es la compasión ante el mal, ante el pecado, para remediarlos, para vencer el mal a fuerza de bien, como dice Pablo. Y el bien por excelencia es el amor. Cuando alguien se siente amado, vuelve a nacer. Y por eso esta práctica de la reeducación de los jóvenes es una nueva creación, es una segunda oportunidad, es una reconstrucción profunda de la persona que solo se logra a través de la misericordia. Bueno, yo iba a darle solamente un saludo y esto se volvió un poco largo. Yo quiero simplemente que estas reflexiones y todas las que van a tener a lo largo del día y los ecos que este seminario tendrá en distintos ámbitos les ayuden a todos ustedes a experimentar que Dios es compasivo y misericordioso, que esto los lleve a anunciar, que esto los lleve a ser misericordiosos como el Padre y a anunciar que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. Muchas gracias.